Vamos a hablar de la conservación del momentum lineal en la partícula. Para ello debemos acudir, o digamos es más cómodo entenderlo desde el punto de vista de lo que se denomina un sistema de partículas. ¿Qué es un sistema de partículas? De una manera, digamos, relativamente simple. Es un conjunto de partículas, ¿sí? Son diferentes partículas, pero que su movimiento está, digamos, relacionado o enlazado de alguna manera. Entonces vamos a acudir a definir una cantidad de movimiento para el sistema de partículas en conjunto. Entonces, la cantidad de movimiento para el sistema de partículas en conjunto es igual a la suma de las cantidades de movimiento de cada una de sus partículas. Es un concepto muy simple. Entonces yo tomo las cantidades de movimiento de cada partícula y las sumo y obtengo la cantidad de movimiento del sistema. Ese sería este término de acá. Pero recordemos que el principio de impulso y cantidad de movimiento nos dice que la cantidad de movimiento inicial del sistema más la sumatoria de los impulsos que se generen sobre el sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. Esa cantidad de movimiento final del sistema, ¿qué será? Pues la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de las partículas después de una interacción de impulso. Bueno, cuando tenemos sistemas de partículas, debemos identificar dos tipos de fuerza, o hay dos clases de fuerza. Una son las fuerzas externas, que las vamos a denominar con F sub i, con la F mayúscula. Son fuerzas externas al sistema y que afectan a una partícula o a varias partículas y por ende afectan al sistema. Es decir, todo lo que sea externo al sistema va a afectar al sistema en conjunto. Entonces, F sub i mayúsculas serán las fuerzas externas aplicadas al sistema. Como decía, en un sistema de partículas debe existir una relación entre el movimiento de cada partícula. Es decir, pueden existir fuerzas de origen interno entre cada partícula, podría ser, ¿cierto? Pueden haber fuerzas de origen interno que pueden afectarse entre las partículas, pero internamente. Estas fuerzas internas las vamos a denominar F sub i con F minúscula. Fuerzas internas aplicadas entre partícula y partícula que obedecen, por ejemplo, a la tercera ley de Newton. Sin embargo, si yo analizo el impulso producido en el principio de impulso y cantidad de movimiento, las fuerzas internas tienen una característica particular y es que entre cada partícula, esas fuerzas internas que se generan entre cada partícula se cancelan. Entonces su efecto dentro del sistema es cero, su efecto neto dentro del sistema es cero. Entonces, ¿cuáles serán las únicas fuerzas que me pueden generar impulso o cambio en la cantidad de movimiento? Serán las fuerzas de origen externo al sistema. Entonces esta integral de impulso va a ser entonces la integral de los impulsos de las fuerzas externas al sistema. Ahora bien, hay un, digamos, principio de los sistemas de partículas y es que yo puedo describir su movimiento por la ubicación de un punto que vamos a llamar un centro de gravedad. Entonces, esta cantidad de movimiento del sistema total, que es la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula, va a ser igual a la masa total
del sistema, que sería la suma de las masas de todas las partículas, ¿no? Multiplicado por la velocidad del centro de gravedad inicial. O sea, este término se puede igualar a esto. Por ley, digamos, o principio de los sistemas de partículas, más la sumatoria de todos los impulsos externos o de fuerzas externas al sistema, nos da la cantidad de movimiento final, que será la masa total multiplicado por la velocidad del centro de gravedad final. Ahora bien, si yo tengo una condición, ¿cierto? Defino un sistema de partículas en el cual no hay impulsos de fuerzas externas, las fuerzas externas no actúan, entonces la cantidad de movimiento se conserva, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. O pues podemos volver a la condición anterior, ¿cierto? La cantidad de movimiento inicial del sistema, que es la sumatoria de las cantidades de movimiento de cada partícula que tiene inicialmente, debe ser igual a la cantidad de movimiento final, que será la sumatoria de las cantidades de movimiento de las partículas al final. Bueno, esto que tenemos acá, pues está, digamos, descrito en las secciones 15.1 a 15.8 del libro de R.C. Hibbeler. Digamos que yo estoy suprimiendo bastante la teoría para irnos hacia lo que es la parte práctica, que es lo que aplicaremos en nuestro curso. Sin embargo, se recomienda su lectura. Vamos entonces a ilustrar, por medio de algunos ejercicios, la aplicación del principio de conservación del momentum lineal. Bueno, vamos a ilustrar la aplicación de la conservación del momentum lineal de partículas, ¿cierto? Un sistema de partículas por medio del ejercicio 1532 del libro de Hibbeler. Dice así: el cañón de 500 libras dispara horizontalmente una bala de 10 libras como se muestra. Si la velocidad de salida de la bala es de 2000 pies por segundo medida con respecto al suelo, determine la velocidad de retroceso del cañón justo antes de disparar. Si el cañón descansa sobre una base lisa y tiene que detenerse después de que ha retrocedido una distancia de 6 pulgadas, determine la rigidez requerida K de los dos resortes idénticos para cada uno de los cuales, en principio, no está alargada. Bueno, aquí digamos, para empatar lo que venimos trabajando, hay que identificar las partículas que conforman el sistema. En este caso, nuestro sistema de partículas está conformado por dos partículas, una es el cañón y otra es la bala. Entonces, la masa del cañón nos dice que es de 500 libras, la masa de la bala es de 10 libras, las velocidades del cañón y de la bala antes de disparar. Aquí yo diría que hay un problema de redacción un defecto de redacción del problema. Aquí me dice que es justo antes de disparar. En realidad, justo antes de disparar, la velocidad del cañón es 0. Sería justo después de disparar, ¿sí? Entonces, antes de disparar, la velocidad del cañón es 0 y la de la bala es 0. Después de disparar, la velocidad de la bala es de 2000 pies por segundo, dato del problema, y me preguntan por la velocidad del cañón. Bueno, entonces, como dijimos ahorita, vamos a plantear una conservación del momentum lineal del sistema de partículas más de cañón-bala. ¿Por qué? Porque la única fuerza que interactúa con el sistema antes y después, digamos, de lo que estamos analizando, antes y después del disparo, es una fuerza interna. Es la fuerza de los gases o de la pólvora cuando se enciende, se eleva la presión y sale la ojiva, sale el proyectil del cañón. Pero eso es una fuerza interna al sistema, no es una fuerza externa. ¿Okay?
Entonces, por eso podemos plantear una conservación del momentum lineal. Bueno, entonces, ¿cómo lo enunciamos? La cantidad de movimiento inicial del sistema debe ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. La cantidad de movimiento inicial del sistema, ¿qué será? Recordemos, será la sumatoria de las cantidades de movimiento que tiene cada partícula que conforma el sistema. Entonces, la masa del cañón por la velocidad del cañón inicial, más la masa de la bala por la velocidad de la bala inicial, pues es de 0, ¿cierto? En ambos casos. Y eso debe ser igual a la cantidad de movimiento final, que es igual a la masa del cañón por la velocidad del cañón final, más la masa de la bala por la velocidad de la bala final. Lo que estamos haciendo acá. De aquí entonces observemos que pues podemos obtener una ecuación, ¿cierto? Que nos dice que la masa del cañón por la velocidad del cañón debe ser igual a menos, aquí hay un signo menos, hay que interpretarlo, ¿cierto? Menos la masa de la bala por la velocidad de la bala al final. Así que yo, de esta condición que tenemos acá, puedo despejar la velocidad del cañón. La velocidad del cañón es menos la masa de la bala por la velocidad de la bala sobre la masa del cañón. Bueno, se introducen los datos, ¿cierto? Son 10 libras de masa, ¿no? Por 2000 pies por segundo sobre 500 libras de masa. Al final, aquí me falta el signo menos, o bueno, este signo menos, ahorita lo vamos a interpretar, nos dice que la velocidad del cañón es de 40 pies por segundo, pero el signo menos, ¿qué significa? Bueno, recordemos que estas son ecuaciones vectoriales, ¿ok? Aquí hay que tener en cuenta los sentidos de los vectores y el carácter vectorial en este caso lo tiene la velocidad. Entonces el cañón tendrá una velocidad de 40 pies por segundo, pero en sentido contrario al que adquiere la bala, o a la que adquiere la bala, o sea que si los 2000 pies por segundo son de la bala son en esta dirección, ¿cierto? La dirección hacia la derecha, pues el cañón se moverá con 40 pies por segundo hacia la izquierda. Ahora bien, para resolver la segunda parte del problema, pues digamos que tendremos que hacer uso de otro concepto, que es el de la conservación de la energía, ¿sí? Tenemos entonces que la energía cinética inicial más los potenciales o el potencial inicial que tengamos en el sistema debe ser igual a la energía cinética final más el potencial final que se tenga en el sistema. La energía cinética inicial pues es un medio de la masa por la velocidad del cañón al cuadrado, velocidad del cañón que ya tenemos del análisis de cantidad de movimiento. La energía cinética final del cañón debe ser 0. La energía cinética inicial del cañón, ¿cierto? Estamos analizándolo para el cañón es 0 y la energía, perdón, esta es el potencial. El potencial o los potenciales para el cañón son 0. Dicen que los resortes no están deformados, 1, y segundo, no me están diciendo que el cañón cambie de nivel. Entonces, los potenciales tanto elástico como gravitatorio son 0 y el potencial final pues corresponde a la energía potencial elástica de cada resorte multiplicado por 2 porque son los resortes. Entonces igualamos esto, ¿cierto? Y de acá yo puedo despejar el K. El K sería igual a la masa del cañón por la velocidad del cañón al cuadrado dividido entre la deformación, ¿cierto? Que me dicen que máximo debe ser 6 pulgadas elevadas al cuadrado. Aquí debo ajustar las unidades, debo trabajar en pies, entonces convierto estas pulgadas a pies y me da 99.379 libras fuerza por pie.
unidades de la constante del resorte, ¿no? Fuerza desarrollada o fuerza que genera el resorte por cada unidad de deformación, en este caso por cada pie de deformación.